la oración. Oración a Nuestra Señora, Madre de quien nos rescata. Oh Madre de Jesucristo, quien nos rescata. A ti clamamos en medio de la oscuridad, para que con prisa puedas acercarnos a la luz y candela de Cristo, para así vivir la caridad heroica hacia nuestros hermanos. Tú eres la primera portadora de la luz que es Cristo, y nos ayudas a hacer luz en el mundo a través de la fe, la esperanza y la caridad. Madre de la Iglesia, Madre de los mineros subterráneos, tú eres nuestra Madre y con San José nos invitas a vivir el Evangelio de Jesucristo. Que la antorcha y candela de la Trinidad Santa nos ilumine el camino de la vida, para que podamos crecer en alianza de amor a Dios y fraternidad con el prójimo, viviendo plenamente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Madre del Redentor y Madre nuestra, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Bien, vamos a contar un poco más de esta historia de Nuestra Señora Madre que nos rescata, pensando de que en esta oración, que tiene aprobación eclesiástica en el año 2013 por el obispo auxiliar de Santiago, Cristian Contreras Villarroel, y por el vicecanciller Padre Jorge Sáez Lascani. Dice: concédense licencia para imprimir la oración titulada Oración a Nuestra Señora Madre de quien nos rescata. Tómese razón, comuníquese y publíquese. Y yo agrego, órese todos los días. Bueno, decíamos que la mujer vestida de sol viene en un mundo de oscuridad mostrándonos la luz del Señor. En la oración dice que ella es la primera portadora de la luz. Dice además: a ti clamamos en medio de la oscuridad, para que con prisa puedas acercarnos a la luz. Entonces estamos hablando de un tiempo de batalla, un tiempo de oscuridad, donde tenemos que poner los ojos en la mujer vestida de esta luz, de este sol que es su hijo. La mística, que se llama Fedora Rodríguez, el año 2000, un día de septiembre, un día 29 de septiembre, como un día de mañana podríamos decir, en la fiesta de los santos arcángeles, se le aparece San Gabriel. Se le aparece San Gabriel y le dice: vengo a traer un regalo a la humanidad. Y le toma la mano y lo lleva a un escenario que ella no entendía mucho, porque le muestra una oscuridad que, por lo que ustedes pueden observar, hay unos mineros. Hay una oscuridad. Pero está la Sagrada Familia. Tenemos a San José con un bastón que atraviesa la tierra y llega hacia los mineros. Esto fue una visión que tuvo el año 2000. Ella ve a la Sagrada Familia, a la Virgen lo ve ahí hay una antorcha en su mano, ¿cierto? Pero en realidad lo que ella traía, por lo que ella me contaba en la entrevista, en realidad lo que traía era la Biblia. Más que una vela, era la Biblia. Pero las monjitas de Rengo, cuando hicieron la pintura, quisieron destacar la Biblia colocándolo aquí abajo para mostrar que era uno de los mensajes importantes. Acuérdense que la palabra dice que lámpara es tu palabra, dice un salmo, ¿no? Para decir que la palabra de Dios también nos ilumina en los momentos de discernimiento, de oscuridad. Bueno, la Virgen en esta advocación, el año 2000, le dio 3 profecías a Fedora, y como las 3 se cumplieron, se le dio la aprobación. La primera visión que tuvo fue la de los 33 mineros que estaban ahí, ¿no es cierto?, bajo tierra.
Después la segunda visión que vio Fedora es que el demonio se había metido en el altar de la iglesia y se burlaba porque estaba detrás del sacerdote. Entonces ahí la interpretación que le dio su director espiritual era la pedofilia descubierta en Chile, que también se descubrió, que Fedora tenía que hacer intercesión, porque ella tuvo estigmas interiores, ella sufría interiormente estigmas y ofrecía eso por la iglesia. Y también tuvo una profecía más bien de orden más familiar, donde su esposo, que estaba muy mal, en un estado de salud gravísimo, la Virgen le concede el milagro de la sanación completa. Pero la primera visión que tuvo no se cumplía, no se entendía, hasta que el 2010 ella pudo ver esto que fue noticia mundial, de los 33 mineros que estaban, ¿no es cierto?, en una oscuridad tremenda, y que estaba todo el país orando para que se salvaran. Tuvimos que pedir apoyo internacional. Hubo fuerza humana y fuerza sobrenatural, porque además incluso evangélicos oraron por estos 33 mineros. Ella reconoce, viendo la noticia, reconoce en una manera de flash la visión y llama al sacerdote en ese entonces, le dice: Padre, se cumplió la primera profecía en los 33 mineros. Y aquí aparece San José con el bastón que representaba esta cápsula. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba esa minería? San José. Bueno, nosotros cuando hicimos la entrevista pública en el canal Tiempo de María, fue en el año San José. El padre le dijo a Fedora: esto no lo puedes publicar. Pero la carta fue la siguiente, la respuesta fue la siguiente: estamos en un tiempo de oscuridad y es necesario que la humanidad conozca esta vocación. Entonces vimos cómo estamos en un tiempo de María. Acuérdense que la boda de Caná también Jesús cuestionó el milagro, pero al final lo hizo. Porque los tiempos de María son así, anticipan, los tiempos de María no esperan, los tiempos de María son en realidad del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, está el Espíritu Santo sobre ella. Aparece con el niño Dios porque quiere que todos seamos como niños. Y en el Apocalipsis 12 lo vamos a ver. Ahora, los 33 mineros y la oscuridad representan todas nuestras batallas también. Y sucede que cuando el Papa Francisco manda a llamar obispos para ver la situación de pedofilia en Chile, son 33 obispos los que fueron llamados. ¿Casualidad? ¿Diosidencia? Los mensajes eran para la iglesia, pero para la humanidad. Sigamos leyendo entonces el Apocalipsis 12. Dice, quedamos en el versículo... Mire, estamos recién en el 1, todavía no pasamos ni siquiera al 2. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Ustedes saben por qué la Virgen de Fátima se aparecía los días 13? Hay un estudioso teólogo que él lo interpreta de la siguiente manera. 13 quiere decir 12 más 1, es decir, las 12 estrellas de la Virgen que representaba a los obispos, ¿cierto? Puede ser que Fátima tenía que haber sido consagrada con todos los obispos. Ahí están los 12, más 1, más la Virgen. Por eso el 13. Luego dice, está embarazada y grita dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. La Virgen, ella concibió sin dolor porque su parto dice que ella no perdió la virginidad ni antes, ni en el momento, ni después del parto. Entonces, ¿por qué dice el texto que hay dolor? Ya, la explicación
la da en una fiesta que se recuerda a la Virgen Dolorosa, y es el dolor de su corazón inmaculado. Ese es el dolor de parto. Cada vez que la Iglesia va resucitando de su agonía, la Virgen va sufriendo con sus hijos. Ustedes saben que lo que le sucedió a Cristo le sucede a la Iglesia. Es como el anticipo, por lo que pasó Cristo tiene que pasar la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene que pasar por la agonía y tiene que pasar por una resurrección. Y en este paso estamos siendo acompañados por la Virgen. No podemos dejar de ser marianos. Una vez le preguntaron en el foyer, en un retiro que tuvimos con Marino, una señora le preguntó: hay un problema de crisis de fe en la Iglesia Católica, sobre todo en Chile, con el tema de la pedofilia. ¿Qué podemos hacer? Y Marino le dice: tenemos que hacer lo mismo que hizo Juan camino al Gólgota. ¿Qué hizo Juan? Juan, a diferencia de los otros apóstoles, Juan estuvo siempre al lado de la Virgen, no se apartó. Y llegó hasta la meta, llegó hasta el final, acompañó en todo lo que es la pasión, muerte y agonía del Señor. Los discípulos miraban de lejos la escena y veían la fidelidad de Juan. Y quiere que nosotros seamos los Juanes de estos tiempos, en que nosotros vamos a permanecer fieles a pesar de los escándalos que hay dentro de la Iglesia. ¿Y qué nos mantiene firmes? Estar junto a la Virgen. El padre Raimundo lo explicó bien. Viene un tiempo de apostasía que está profetizado en el Apocalipsis. Fíjense que hay una Virgen que se llama la Virgen de la Revelación, que se dio en Italia hace algunos años, el año 1947. Y esto le sucede a un fanático de la Iglesia Adventista del séptimo día, que él aseguraba que el Papa era la bestia del Apocalipsis. Y decía que el 666 estaba en la mitra del Papa, por una interpretación dada por Elena de White, la fundadora de esta secta. Elena de White dijo: pero si es fácil encontrar el número de la bestia, usted súmele números romanos a la palabra en latín que tiene la mitra del Papa, Vicarius Filii Dei, que es representante del Hijo en latín. Título que nunca lo tuvo, porque el verdadero título es representante de Cristo, el vicario. Entonces, cuando hacían la suma de números romanos, daba, se supone, el 666. Y ella quedó como la descubridora de la bestia. Y con la misma lógica, fíjense que el nombre de ella, Elena de White, Elena Ward de White, el nombre de ella, si se usa la misma lógica, también da 666. Es como ese dicho, cuando tú apuntas, hay 4 dedos que apuntan hacia ti. La diferencia es que el Papa le atribuyeron un título que no tenía, en cambio el nombre de ella murió con ese nombre. Entonces, este número de 666 podría interpretarse como un juego al final. Bueno, dicho corto, había un personaje muy fanático que, creyendo que el Papa era la bestia del Apocalipsis, se dispuso a matar al Papa de ese entonces, del año 47. Y tenía todo preparado para matar al Papa. Todo preparado, incluso con la participación de sus hijos, porque sus hijos tenían que aprender del ejemplo, del heroísmo de su papá. Llegado el día y la hora de este asesinato, se aparece la Virgen a este personaje, y aparece ella con un libro en el pecho, y era el libro del Apocalipsis.
Este hombre queda en éxtasis al ver a la Virgen y entiende que la interpretación que él tenía de que el Papa era la bestia no era de Dios, y la experiencia que tuvo con la Virgen, donde los testigos también fueron sus hijos, lo convirtió. Se convirtió al catolicismo. Eso es la Virgen de la Revelación, Roma, Italia, Trefontana. Más detalle para que usted lo revise después en internet. Les recomiendo la página corazones.org. Entonces, curiosamente, quien está en contra del Papa es parte de este mundo de la apostasía profetizada por el Apocalipsis. Años después, el año 1973, se infiltra muy fuerte la masonería en la Iglesia Católica. En ese entonces, Juan Pablo II estaba en el pontificado. Se inserta la masonería y la teología de la liberación. El año 1973. Pero ahí no estaba Juan Pablo VI. A lo mejor ya estaba terminando a lo mejor estaba terminando Pablo VI. Pero aquí en los mensajes que recibió el místico Padre Bobby, siempre se habla del del Papa Juan Pablo II, como de su hijo predilecto. Sí. Y termina en el año 97. Probablemente, ya proféticamente, la Virgen venía viendo quién iba a ser el sucesor, como lo vio el Padre Pío y otros tantos. La cosa es que este Papa, Juan Pablo II, toma por lemas totus tus. ¿Qué quiere decir eso? Todo tuyo, madre. Por lo tanto, este Papa ofrece su vida a la Virgen, y en algún momento tuvo el milagro, el año 81, el milagro de la Virgen de Fátima, cuando sufre el atentado, ¿cierto? Se dice que una mano dispara y otra mano desvía la bala en el momento en que podía haber sido muerto, es decir, como en la milésima de segundo, podríamos decir. Y eso también le va a pasar a la Iglesia. Cuando pareciera que la Iglesia está muriendo, vendrá la mano de la Virgen y cambiará la historia. La Virgen no trabaja sola. La palabra dice: el Espíritu Santo hará nueva todas las cosas, o como dice el lema. Entonces, el Papa es un ejemplo a seguir de un consagrado. Totus tus, ojalá que fuera el lema de cada uno de nosotros, donde podamos decir: todo tuyo, madre. Todo, ni siquiera algo. Es todo tuyo, madre. Bueno, con este hecho de la Virgen de la Revelación, que nos profetizaba la apostasía en el año 73 del 97, la Virgen le dice al Padre Bobby lo siguiente. Y estaba leyendo en delante, como soy medio disperso, no lo terminé. 24 de abril del año 1980 dice: soy la Virgen de la Revelación. En mí, la obra maestra del Padre se realiza de manera tan perfecta que Él puede derramar sobre mí la luz de su predilección. El Verbo asume en mi seno virginal su naturaleza humana, y así puede llegar a vosotros por medio de mi verdadera función de madre. El Espíritu Santo me atrae como un imán a lo íntimo de la vida y de amor entre el Padre y el Hijo, e interiormente soy transformada en tal grado asimilado a Él que me hace su esposa. A través de mí se manifiesta el gran designio escondido en el misterio mismo de Dios. Mi Hijo Jesús es la manifestación de este misterio. Solo en Él habita la plenitud de la divinidad. Por medio de Él, toda la humanidad es de nuevo llevada a la plena comunión con la misma naturaleza divina. Solo con Él se puede realizar el gran designio del Padre. Tened confianza, hijos predilectos. Y nos dice también a nosotros, hijos predilectos.
En los momentos presentes están cargados de oscuridad y de amenazas. Mirad a vuestra Madre Celeste. Revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra, hecha carne en mi seno materno. Os llevaré a la plena comprensión de las divinas escrituras. Sobre todo os leeré las páginas del último libro. ¿Cuál es el último libro? El Apocalipsis. Que estáis viviendo. O sea, estamos en tiempo del Apocalipsis. Todo está ya predicho en él, aún lo que todavía está por suceder. Está claramente descrita la batalla a la que os llamo y está también preanunciada mi gran victoria. Dos cosas, batalla y victoria. Por esto os repito, no temáis, tened confianza. En mi corazón inmaculado gustaréis la alegría y la paz que también hoy os da a todos mi Hijo resucitado. Eso de no temáis tiene que ver mucho con lo que le estaba comentando antes del almuerzo, del tiempo de pandemia que nos hablaba del temor, o si usted prefería, un tiempo de esperanza. Todo depende de dónde tenga puesta su mirada. Juan, ¿dónde tenía puesta su mirada? En Jesús y en María. En cambio, los otros discípulos tenían puesta su mirada en los soldados romanos y por eso huyeron, por eso tuvieron miedo. Pero Juan tuvo puesta su mirada y compañía en la Virgen. Entonces, en tiempos de oscuridad, si nosotros miramos con los ojos de la Virgen, se va el miedo y veremos todo con victoria, con esperanza, porque así está profetizado. Mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen no va a mentirse ni mentirnos. Ahora, hay un poeta, creo que es chino, que él dice, frente a un rosal tengo dos alternativas, o me fijo en las espinas o me fijo en la rosa. Y frente a la historia tengo la misma opción. Mis ojos están mirando hacia el cielo o hacia las amenazas del demonio. ¿Qué le pasó a este personaje que en algún momento Pedro fue el que caminó sobre las aguas, ¿cierto? Pero cuando se empezó a dar cuenta que alrededor suyo había olas, había viento, había oscuridad, tuvo miedo y se empezó a hundir. ¿Qué es lo que dejó de hacer él? Apartó la mirada del Señor y empezó a mirar las amenazas. Entonces, cuando hablamos de un tiempo de María, estamos hablando de que no hay un tiempo de terror, no hay un tiempo de pandemia, no hay un tiempo de esto y de esto otro, porque para mí, para mi perspectiva, es un tiempo de batalla, un tiempo de victoria, porque es el tiempo de María. Este mismo computador, yo lo veo mirándolo desde acá, de un lado, ustedes lo ven del otro lado. Entonces, tu perspectiva con lo que nos ofrece la historia depende cómo tú lo veas. Entonces, se nos invita a mirar a Jesús. No tengas miedo de mirarlo a Él, dijo el Papa Juan Pablo II. Es más, yo agregaría, el mirarlo a Él te quita el miedo. Hay un cuentito de un león que dice que cuando le dio sed se fue a tomar agua y ve reflejado a otro león y tuvo miedo y no quiso tomar agua porque vio un león al frente de él. Entonces dijo, lo voy a amenazar para que se vaya porque tengo sed. Y empezó a mostrarle los dientes y vio que el otro también le mostraba los dientes y ahí estaba, y tenía miedo el león. Al final el león tenía tanta sed que dijo, ya, a morir no, tomo agua. Metió su cabeza al agua y desapareció el león. Así pasa cuando usted se enfrenta a los miedos, el miedo se va. Usted con María
entonces ya no hay esto que dice la invitación de la Virgen. Incluso así comienza: no se turbe vuestro corazón, tened confianza en Jesús resucitado, porque ya venció la muerte. Y termina diciendo: por esto os repito, no temáis, tened confianza. En mi corazón inmaculado gustaréis la alegría y la paz que también hoy os da a todos mi Hijo resucitado. Sigamos en el Apocalipsis 12. Entonces decíamos que esta mujer que está gritando de dolor es entonces la Virgen que desde su corazón inmaculado sufre por sus hijos. Nosotros en La Serena tuvimos la experiencia de ver a la Virgen llorar, ¿se acuerdan? Y yo dudé. Yo dije: no, la Virgen está afuera, hay rocío. Y resulta de que al otro día yo llamo al padre Raimundo para preguntarle cómo está, qué le pareció el retiro. Y él me responde con otra pregunta y me dice: ¿qué te pareció que la Virgen haya llorado? Y yo le digo: ¿era verdad entonces, padre? Sí, me dijo, sí, andaba una mística y me dijo por qué lloraba. Ah, ¿por qué? Me dijo: por falta de pastores, porque hay almas que se están perdiendo. Y fue como el resumen del retiro, porque siempre habló del sacerdote, de que el sacerdote ya no cree en el infierno ni en el demonio, por lo tanto las almas están descuidadas. Entonces, al no creer en el demonio, la nueva era no se ve como algo malo, y todo es relativo. Si no hay infierno, entonces ya no hay nada que temer. Entonces el padre nos explicaba en ese retiro: en Chile hay 5 exorcistas para todo Chile, de los cuales hay uno con cáncer, por lo tanto 4 activos. Por lo tanto, mucho trabajo, pocos los obreros. Muchos, al no ser atendidos, recurren a chamanes, a brujos, y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Y eso la Virgen lo confirmó con sus lágrimas. Fíjense que, como les decía yo en un comienzo, yo participo todos los días con el movimiento de España. Al otro día del retiro, miren el mensaje que nos regaló la Virgen. Yo dije: pero ¿cómo puede coincidir tanto este mensaje con lo recién vivido en este retiro? El mensaje que se leyó ese día, el día lunes, después del retiro, fue este: 28 de diciembre del año 1973. Tú debes ser, hijo, el consolador de mi corazón inmaculado. Por esto debes vivir en cada momento fuera de ti, indiferente a todo problema personal. ¿Qué nos está pidiendo la Virgen? Consolar. ¿Qué dice? Esta embarazada grita de dolor. Pero eso no es para que nosotros nos quedemos indiferentes. La Virgen se ha manifestado con lágrimas en Peñablanca muchas veces. Incluso la madre, Santa Ana, también. La vez Julio me llevó allá. En tiempo de las apariciones también Santa Ana, la mamá de Jesús, se manifestó con lágrimas en una imagen de yeso. La abuela, perdón. La abuela, sí. Entonces, la abuela de Jesús, sí. Y así en la historia nos hemos encontrado con muchas imágenes, incluso algunas llorando lágrimas de sangre. Pero eso es un llamado, es recordarnos esto, que ella grita de dolor porque ve cómo sus hijos se pierden. ¿Qué madre va a quedarse indiferente frente a la necesidad de sus hijos? Y ese día, ese mensaje, miren, dice: si me amas, si eres todo mío. ¿Cuál era el lema del Papa? Todo. Si eres mi consolador, ¿cómo puedes tener aún problemas personales? ¿Cómo puedes aún querer o desear algo? Te he dado las dimensiones de mi corazón y mis cosas deben ser las tuyas. Mi deseo deben ser tus deseos. Mis preocupaciones, mis sufrimientos deben ser también los tuyos. Fíjense que este vidente de la Virgen de Guadalupe en algún momento se preocupó mucho de su tío, que se estaba muriendo, según él, por una enfermedad. Pero a la Virgen le había encomendado una misión. Y este vidente quiso ese día
desobedecer la Virgen por atender a su tío. Y sucede que se encuentra la Virgen de camino con el vidente que se supone que cortó por otro camino. Y la Virgen le dice: ¿por qué tienes miedo? ¿No estoy aquí acaso que soy tu madre? Entonces, el miedo de él era la muerte de su tío, que muriera sin su unción en los enfermos. En ese mismo instante, Juan Diego desvía su camino y cumple la misión de la Virgen, y la Virgen se preocupa de las necesidades de él. Entonces podríamos concluir: preocúpate de lo que la Virgen te pide, que la Virgen se preocupará de los tuyos o de tus necesidades, como le pasó a Juan Diego y como le estaba pidiendo al Padre Gobi en este momento. La Virgen hoy necesita consuelo, necesita que se multipliquen estos grupos de oración, necesita que se consagren más almas para que se salven almas. ¿Así es, Olaya? Sí. Amén. Consagrar almas para salvar almas. Amén. Entonces, en este otro, sigo leyendo este mensaje que resumía todo el retiro, Dice: tú serás feliz solo cuando permanezcas siempre y en todo momento en mi corazón inmaculado. Cuántas espinas afligen a mi corazón las almas que se alejan de mi Hijo, incluso entre los fieles. Cada día van en aumento las que hasta ayer eran almas buenas, generosas, arrastradas por la confusión general, se vuelven almas temerosas, inseguras, casi paralizadas. Hay muchos que empiezan muy bien, pero no todos llegan a perseverar hasta el final. Veamos qué pasó con Judas. Judas empezó súper bien y se empezó a desanimar, terminó traicionando. Incluso en la última cena comulgó en pecado mortal, y por comulgar en pecado mortal el Señor le dice: haz lo tuyo. Es decir, se permitió, como dice San Pablo, si tú comes en pecado, comes tu propia condenación. Y eso le pasó a Judas. Dice: las espinas más dolorosas me la proporcionan los hijos por mí más amados, los predilectos, los sacerdotes. Al lado de los que cada día traicionan como Judas a mi Hijo Jesús y a su iglesia. ¿Cuántos son ya los vacilantes, los inseguros, los infieles? Celebran la Santa Misa, administran los sacramentos y ya no tienen fe. Y así nos encontramos con Lanchano, por ejemplo, un sacerdote que se supone que debería tener fe, hace una consagración por si acaso. Lo que le contaba de Marino, que se encuentra en Medjugorje con un sacerdote que se convierte, después de siendo muy anciano, yendo a Medjugorje. Y él además dice: y me encontré con otro sacerdote, también decía, que se convirtió en Lourdes confesando. Igual era mayor. O sea, los años tampoco es garantía de un caminar, ¿ya? Porque aquí lo que el Señor nos pide es esto: persevera y te salvarás. El que persevera hasta el final se salvará, dice el Evangelio. Si supieran estos, hijos míos infieles, las horribles pruebas que les esperan, o quizás se arrepentirían, al contrario, marchan inconscientes al encuentro de su gran castigo, y en el momento decisivo no estarán preparados. Ahora comprende, hijo, cuánto obro yo misma entre las almas fieles de mis sacerdotes. Yo los llamaré, y ellos me responderán. Los cubriré con mi manto inmaculado y serán invencibles. Esto es lo que nos da la Virgen. Nos hace guerreros, soldados invencibles. Con el tiempo yo fui entendiendo que el título de este libro también nos despierta a nosotros, porque cuando dice a los sacerdotes, no nos olvidemos que el Catecismo en el número 782
habla del sacerdote común y del sacerdote ministerial. Sacerdote ministerial son los que administran los sacramentos y sacerdote común es todo bautizado. Y en 1 de Pedro 2:9 dice que escogió a un reino de sacerdotes, a una raza elegida, dice. Somos sacerdotes por el bautismo. Por lo tanto, todo lo que está aquí también es para ti. Incluso hay promesas para las familias que hagan estos cenáculos. ¿Cenáculo qué quiere decir? El primer cenáculo en Pentecostés se reunieron en torno a la Virgen y a otras mujeres. Dice que estaba María, madre de Jesús, Hechos 1:14, búsquenlo alguien por favor, Hechos 1:14. Estaban los discípulos junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres pidiendo Espíritu Santo. Después de 9 días viene este Espíritu Santo y ellos nacen de nuevo. 9 días es como decir 9 meses. Nacer de nuevo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo por medio de María. Por lo tanto, nosotros para nacer de nuevo tenemos que pasar por el vientre de María, es decir, ser moldeados por ella, para que nosotros seamos otro Cristo. Porque por nuestras propias fuerzas es muy difícil ser otro Cristo. Es muy difícil. El padre Raimundo en la misa ayer decía: no sé tú, pero yo quiero ser como la tierrita del talón de la Virgen para pisarle la cabeza, ¿cierto? Miren lo que dijo el padre Gobi, lo que le dijo la madre al padre Gobi el 8 de septiembre del año 1976. ¿No comprendéis que a vosotros jamás logrará seduciros y engañaros si permanecéis humildes? Deberéis ser cada vez más pequeños, porque vuestra madre os quiere a todos para sí. Os quiere nutrir, os quiere vestir, os quiere llevar en sus brazos. Debéis ser pequeños porque así diréis siempre sí a la voluntad del Padre. Decid conmigo vuestro sí. Así en vosotros se repetirá siempre el sí de mi perfecta docilidad al querer de Dios. Pequeños, en fin, para formar este humilde talón que Satanás intentará morder, pero con el que yo misma le aplastaré la cabeza. Debéis por eso ser cada vez más pequeños si queréis preparar el mayor triunfo de mi corazón inmaculado. ¿A qué nos invita la Virgen? A ser parte del talón. Fíjense que la palabra humilde viene de humus, y la palabra humus significa tierra. Por lo tanto, en la medida que yo soy más humilde, estoy más cerca del origen, porque nosotros fuimos formados de la tierra, cuando Dios creó a Adán. Y esa es nuestra verdad, ser humildes, ser pequeños, ser niños. La Virgen nos quiere niños para tenernos en sus brazos. ¿Qué quiere decir eso? Un niño depende del cuidado de su mamá. Un niño que se suelta de la mano de su mamá se pierde en la ciudad. Pero los pequeños no, porque van a estar siempre de la mano de su mamá. Un bebé está siendo alimentado directamente de esa leche materna. Un bebé tiene muy cerca sus ojos de la Virgen, no puede mirar a otro lugar porque está enamorado de esa madre, de esos ojos. Y además, un bebé en brazos indica seguridad, indica que un bebé no sabe hablar, pero sabe llorar. Y una mamá va a atender a un niño que sabe llorar. Si está enfermo, va a hacer todo lo posible por atenderlo. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra impotencia, nosotros de inmediato lloramos. Es decir,
abrazamos y la madre atenderá a ese bebé. Eso es lo que quiere, que nosotros, para que seamos del ejército de ella, es que volvamos a ser niños, volvamos a ser pequeños. Cuando la Virgen al Padre Goy le dice, así como yo presenté al niño Dios, al niño Jesús, en la presentación, ¿no es cierto? ¿Qué misterio del rosario es? El cuarto misterio, la presentación del niño Dios al templo. Así te quiere presentar a ti, pero tú tienes que tener la edad de niño. Y eso es lo que espera de nosotros. Solamente siendo niños podemos ser de este ejército vencedor. La impotencia o la debilidad nos hace fuertes. Fíjense que en el Antiguo Testamento, a propósito del Arca de la Alianza, que ya lo habíamos leído en el Apocalipsis 11, versículo 19, los israelitas tuvieron que ir camino a las tierras prometidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto demoraron? 40 días, 40 noches, y tuvieron que pasar por muchas pruebas. Pasaron hambre, sed, y entre todos estos obstáculos se encontraron con un muro en Jericó, el famoso muro de Jericó. Y este estaba fortalecido con gigantes y con guerreros. Y los israelitas apenas eran unos agricultores, no tenían destreza en armamento y el número era inferior. Por lo tanto, si ocurría una batalla, los israelitas iban a perder. ¿Qué hicieron los israelitas guiados por Josué en ese entonces? Josué le dijo 7 vueltas y a la séptima el júbilo, ¿cierto? La alabanza. A las 7 vueltas, entonces ellos, la única arma que tenían era la fe. La única arma, la fe, la alabanza. Entonces, a la séptima vuelta, ellos alabaron y el muro se derribó. Entonces, ellos dejaron toda la preocupación que ellos tenían, se la dejaron a María. Y en tus batallas espirituales, en tus batallas familiares, déjale todo a María. Usted preocúpese de trabajar por ella, que ella trabajará por usted. Los israelitas, obedeciendo a las indicaciones de Josué, lograron que los muros se cayeron y cayeron sobre los que habitaban Jericó, y la Virgen peleó por ellos. Perdón, en ese tiempo no era la Virgen, en ese tiempo Yahvé, ¿no es cierto? Yahvé peleó por ellos. Pero en Lepanto ocurrió exactamente lo mismo. Ustedes saben que en octubre es el mes del Rosario, y eso se dio por una batalla que ocurrió en Lepanto, donde también los musulmanes, los moros querían invadir un lugar cristiano, y que si ellos hubiesen conquistado el lugar, ese lugar hoy sería de los musulmanes. Y también el número era mucho mayor que el de los cristianos. El Papa en ese tiempo, tengo entendido que era el Papa Urbano, dijo: no nos queda de otra que decirle a la Virgen que pelee por nosotros. Y pidió un rosario. Se hizo un rosario, y gracias a ese rosario el tema del viento y el agua ayudó que en la batalla ganaran los pocos cristianos contra los turcos. Y en las letanías ese día se agregó, ¿no es cierto?, se agregó a la Virgen como la Virgen auxiliadora. Entonces, y en el sueño de Juan Bosco también es muy apocalíptico. Se dice que en un tiempo de batalla en que la iglesia estará como tan mal, que pareciera que va a ser naufragada como un barco en el mar, aparecerán 2 columnas que van a sostener el barco. Y en una columna está el Santísimo Sacramento y en la otra columna la Virgen Auxiliadora. El barco va a estar entre medio de estas 2 columnas y se va a salvar. Entonces, en los últimos tiempos o en estos tiempos, a nosotros nos queda el Santo Rosario, la adoración eucarística o la Santa Misa, para estar, ¿no es cierto?, en esta batalla, con esta seguridad
de que vamos a ganar. Quiero terminar con una historia que encontré muy bonita, dada a María Valtorta. María Valtorta fue una vidente italiana que ella cuenta la siguiente historia. En una visión, ella vio lo siguiente: Jesús, en una pequeña aldea, se dispone a hablar. Hay una multitud de personas que le piden que suba a un balcón lateral de una casa donde está, para hablarles desde ahí a la gente. María lo acompaña tal como lo acompañó durante gran parte de su ministerio. Ella se reúne con él en el balcón, sentándose en uno de los escalones, cerca donde Jesús estaba parado. Después de hablar, Jesús comienza a hacer curaciones como siempre lo hacía. De pronto una mujer joven, madre, sale de entre la multitud suplicándole en voz alta. Trae a su hijo de 10 años, quien está paralizado, y le grita: Jesús, Jesús, por favor, sana a mi hijo. Él se cayó desde este mismo balcón de donde estás tú hoy. Los ancianos y fariseos de la aldea miran a Jesús para ver qué es lo que va a hacer. Jesús le pide a la mujer que suba a su hijo por la escalera hasta el balcón. Al comenzar a subir, él tropieza por la emoción y María inmediatamente acude a ella diciéndole: ven, dámelo también, yo soy madre y lo entiendo. María llevó al pequeño con Jesús, quien le impone las manos y le dice: sé feliz. El pequeño se desprende de los brazos de María, comienza a llorar y corre al lado de su madre, a la que la multitud le toma unos instantes percatarse de que el chiquillo ha sido curado. Los ancianos y fariseos se vuelven y le dicen: siempre que sanas a alguien en el pasado le dijiste: vete y no peques más, o tus pecados te son perdonados. Pero con este niño lo hiciste así. ¿Por qué? Jesús mira a sus inquisidores, sonríe y dice: el pequeño estaba en los brazos de mi madre. Eso era lo único que necesitaba. Vamos a pedir en este momento por nuestra pequeñez. Yo invito para que pensemos en nuestra infancia. Nosotros hemos tenido la dicha de recibir amor de nuestros padres, pero no siempre ha sido así en todos. Hay algunos que también han recibido el rechazo de alguna manera de un padre o de una madre, incluso antes de nacer. Incluso antes de nacer, tal vez tu padre quería que fueras hombre, pero fuiste mujer, o viceversa. Con el tiempo este niño fue siendo rechazado, o esta niña fue rechazada, y también recibió palabras que pueden herir su corazón. Palabras como, por ejemplo: tú solo vienes a gastar. Queremos, Señor, en este momento, que la Virgen Santísima nos tome en sus brazos. Queremos, Señor, que tú nos digas a nuestros oídos, hoy, en este momento: sé feliz, porque es lo único que necesitamos. Estar en los brazos de la Virgen y que ella sane nuestro corazón herido, nuestro corazón que en algún momento ha recibido rechazo. Porque la Virgen, si supieras cuánto te ama, llorarías de alegría.
Yo y la Virgen te quiere decir: hijo mío o hija mía, tú eres predilecto. Quiero que tus preocupaciones, tus vergüenzas, tus temores, lo coloques en mi corazón. Permíteme abrazarte. Quiero acurrucarte. Quiero que tu cabecita escuche mi corazón y sientas que este palpitar es porque te amo, porque eres mi hija muy amada, porque eres mi hijo muy amado. Hoy te invito a nacer de nuevo, a recibir mi amor y a sentirte ganador y victorioso, porque con mi corazón triunfaremos sobre la bestia, triunfaremos sobre el dragón rojo, le pisaremos la cabeza a la serpiente, porque quien está con mi hijo, nadie contra él. Todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Amén.